espada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Dios los bendiga, estimados hermanos. Continuamos con el estudio de las cartas de Apocalipsis y hoy día vamos a estudiar el mensaje a Pérgamo. Aquí podemos hablar de una de las ciudades más importantes de la antigüedad, una ciudad muy próspera económicamente que se encuentra ubicado en lo que ahora es Turquía. Pero ¿qué causó la repentina prosperidad de Pérgamo cuando el faraón Ptolomeo V de Egipto en el siglo II prohíbe la exportación de rollos de papiro? Ya no había en qué escribir y en Pérgamo refinaron el proceso de curtido del cuero y desarrollaron un nuevo material para escribir más eficiente, el pergamino. El pergamino origina Pérgamo y eso le da una gran riqueza. Fueron muy prósperos, una ciudad que exportaba a todo el mundo conocido. Vemos por Apocalipsis que aquí se desarrolla una importante iglesia cristiana y el Señor Jesucristo les escribe dando una clara definición de Él mismo como autor de la carta. Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Qué es una espada de dos filos? Debemos entender que en la antigüedad se usaba la espada de un filo porque si fuese de dos filos se rompe fácilmente. Se rompe fácilmente. La espada de dos filos tiene mayor penetración y mayor capacidad de corte, pero al contacto con otra espada se rompe. Al contacto con otra espada se rompe.
Pero aquí dice el Señor Jesucristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La Escritura, ¿a qué se refiere como la espada aguda de 2 filos? Los invito a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el texto sagrado que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. No dice que es espada de 2 filos. Es más cortante que espada de 2 filos porque tiene mayor capacidad de penetración, mayor capacidad de corte para conocer las intenciones, los pensamientos de nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando el Señor dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, está diciendo el que tiene la capacidad para conocer tus pensamientos, tus intenciones. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Qué es lo que está pensando en este momento? Aquí nos dice el texto sagrado que el Señor Jesucristo tiene la capacidad de conocer sus pensamientos y sus intenciones antes de que salgan de su boca. Muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque nuestras intenciones son malas, son de justicia, son de venganza, y Él sabe todo lo que necesitamos, todo lo que queremos y el por qué lo queremos. Ahora el Señor Jesucristo escribe esta carta, y a quién se refiere. Entendamos que se le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo, y la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o conjunto de personas. Podemos hablar de que se refiere a un conjunto de personas con características definidas. ¿Y cuáles son estas características? Nos lo dice el texto sagrado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí parecería una contradicción. ¿Cómo es posible que retienes mi nombre y no has negado mi fe y está el trono de Satanás? Entendamos algo. Está diciendo que en la ciudad se encuentra el trono de Satanás, no que la iglesia es el trono de Satanás. Y da unas características de esta iglesia. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Estamos hablando de persecución contra la iglesia cristiana. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, había una gran persecución por parte del emperador Domiciano. Por eso él fue expulsado a la isla de Patmos. No nos manifiesta si fue el mismo Domiciano o un emperador anterior o posterior, pero dice que su pastor, de nombre Antipas, fue un hombre fiel hasta la muerte, que ofrendó su vida en el nombre del Señor. Y aquí, mis queridos hermanos, salta una pregunta. ¿Qué pasaría si la iglesia fuera perseguida? Si se prohibiera congregarse, ¿usted seguiría fiel al Señor? ¿Usted seguiría en los caminos de Dios o se apartaría? Esta iglesia no se apartó a pesar de una recia persecución. No negó el nombre del Señor, soportó toda clase de martirio, y Antipas, el pastor de esta grey, fue un testigo fiel en medio de esta gran penumbra para la iglesia. Pero aquí vamos a responder la inquietud lógica.
¿cómo es esto de donde mora Satanás? ¿Qué había en Pérgamo para que se diga esto? En Pérgamo había algunos templos y algunos tronos dedicados a algunos dioses. Tronos muy importantes dedicados a Atenea y Demeter. Atenea era la diosa griega para la civilización, el arte y la inteligencia. También el trono de Demeter, diosa griega de la agricultura, para la tierra verde y el ciclo vivificador de la tierra. Se la venera como la portadora de las estaciones. Había una ciudadela completa para honor a Esculapio, dios de la sanidad. Todos los que son médicos o tienen carreras relacionadas a la medicina, se tiene a Esculapio como un referente, pero lo que se debe saber es que Esculapio era el dios griego de la sanidad. Si bien esto da a entender que había en esta ciudad gran idolatría, parece que el trono de Satanás se refiere a otra cosa. Permítame decirles lo que dice el diccionario. El enorme altar de Zeus, de 39 metros de largo por 36.5 metros de ancho y 12 metros de alto, se encontraba en Pérgamo. Y esto definitivamente da a entender que es el trono de Satanás. Imagínense, 12 metros para arriba. 12 metros, el tamaño de un edificio. Se había hecho un trono para adorar al Dios creador del universo, según la mitología griega, a Zeus, con 39 metros de largo y 36 metros y medio de ancho. Debió haber sido algo colosal, algo impresionante, algo notorio sobre cualquier otro tipo de culto o de templo en esa ciudad. Por eso dice el texto sagrado, donde está el trono de Satanás. No está hablando de templos, de iglesias. Este trono majestuoso ofendía a Dios. Y esto nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que no estamos de acuerdo con todos estos movimientos actuales de unir todas las religiones, sobre texto de la paz. ¿Por qué? ¿Cuántos murieron en la cruz? Uno, Jesús de Nazaret. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos imitadores de Jesús, no de Mahoma, no de Buda, no de la Pachamama, ni todos estos movimientos idolátricos, no de vírgenes, no de santos. El que muere en la cruz es Jesús de Nazaret, y solo a Él es la gloria, la honra y el honor. En la actualidad, famosos pastores evangélicos se han unido a este movimiento, entre ellos el actual jerarca católico. Todas las religiones nos llevan a Dios, pero vemos por la carta a Pérgamo que esto detesta el Señor. Le está diciendo, no es válido tu muerte en la cruz. También por Mahoma, por Buda, por santos o vírgenes puedo llegar a Dios. Y nosotros debemos ser como Antipas. Cada hombre y mujer cristiano debe ser como Antipas, testigo fiel hasta la muerte. Nosotros no podemos negar nuestra fe por más problemas que tengamos. A pesar de la adversidad, debemos ser fieles hasta la muerte por el que murió por nosotros. Esa es la iglesia de Pérgamo. Pero a pesar de ser una iglesia muy fiel al Señor, dice el texto, tengo unas pocas cosas contra ti. Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2, del 14 al 15. Apocalipsis capítulo 2, del 14 al 15. Si demora en encontrarlo, tenemos el texto publicado en la proyección. Apocalipsis capítulo 2, del 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mis amados hermanos, aquí dice que esta iglesia amada del Señor tenía personas con dos doctrinas que el Señor aborrecía. Y empieza hablando de la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de la Mesopotamia que vendió sus dones a Balac. Balaam quería maldecir a Israel y Dios se lo había prohibido al profeta Balaam. Hasta que, seducido por el dinero, Balaam le dice a Balac que entren mujeres en medio de Israel para que ellos forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, vendió el don de Dios por dinero. Y aquí entendamos algo, mis amados hermanos. Jesús de Nazaret muere en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y Él da dones con su resurrección a la iglesia para predicar el evangelio, no para enriquecernos, no para hacernos jerarcas. Este pecado se lo llama simonía. La simonía es la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, gracia, jurisdicción eclesiástica o la excomunión. Amados hermanos, hoy en día está vigente la doctrina de Balaam y muchos la aceptan y la practican. Ven, pacta con Dios, trae tu promesa, obviamente acompañada de dinero. Es decir, usted va a comprar el bien de Dios, la bendición de Dios con un dinero. Se te dice que prestes si no tienes y que le creas a Dios. La palabra de Dios dice que Él no desprecia corazón contrito ni humillado. No está diciendo la palabra del Señor que tú puedes comprar con dinero sus bendiciones. Tú tienes una petición de oración, hay que orar. No se puede comprar la bendición de Dios con dinero. Lastimosamente, con mucho dolor lo digo, en el siglo XXI el dinero es parte central de muchos cultos cristianos o pseudo cristianos. Según tu ofrenda vas a prosperar, y no es así. Se nos habla de una ley de la siembra y la cosecha cuando damos para Dios, pero la ley de la siembra y la cosecha es cuando le damos al pobre, al necesitado, cuando usted comparte con el que no le puede devolver, con el que está sin trabajo, con la viuda, con el huérfano. Ahí es la ley de la siembra y la cosecha, porque el que le da al pobre lo hace a Dios deudor. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Dele al necesitado desinteresadamente y va a tener bendición de Dios. El día de hoy hay una práctica muy común, la fiesta de las primicias, fiesta del Antiguo Testamento, y se nos pide que demos generosamente para la obra del Señor, refrigeradoras, cocinas, televisores, celulares. Eso manda el Nuevo Testamento. ¿Para quién son todos estos bienes materiales? Para el pastor. Y eso no es correcto. Nadie compra la bendición de Dios con dinero. Y esto es pecado. Y el Señor aborrecía esta doctrina de Balaam, que hizo pecar a Israel por dinero dado por Balaam. ¿Usted quiere el don de Dios? Sea fiel al Señor. Comparta con el que no tiene. Y Dios lo va a bendecir. Pero también habla de otra doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Los estudiantes de la Biblia dicen que no se habla en la Biblia de la doctrina de los nicolaitas a profundidad, pero usted la va a encontrar y lo puede hacer el día de hoy en la carta de Ireneo contra las herejías. Usted lo puede bajar libremente de internet. Ireneo fue uno de los padres de la iglesia y habla que los nicolaitas eran un grupo no
¿Qué es el gnosticismo? Los grupos que dicen que Jesús vino a dar es conocimiento y buscan el conocimiento con viajes astrales. El gnosticismo todavía se practica, pero los nicolaitas decían que había libertad para pecar, libertad de la carne. Y esto lo manifiesta Irineo. Y debemos entender que nuestro Dios es 3 veces santo. Nosotros no podemos estar con Dios y con Satanás, estar consumiendo droga, alcohol, cometer adulterio, ser maldicientes y decir que somos cristianos. La libertad de la carne es rechazada por el Señor y debemos entender que el Señor dice que eso lo aborrece Él. ¿Cuál era el pecado del Pérgamo? Permitir que haya personas que pidan dinero por el don de Dios. Permitir que en la iglesia haya personas que permitan pecar sobre cualquier pretexto. Nosotros somos la novia de Jesús y debemos ser pura, blanca, sin mancha. Una iglesia que con sus imperfecciones se afiela a la palabra de Dios y sea generosa con todo aquel que lo necesite. ¿Qué sucede cuando usted cumple estos requisitos? Hay una consecuencia que el mismo texto le dice, por tanto. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, la cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por tanto, arrepiéntete, y este arrepiéntete es motivo de preocupación. La iglesia es fiel, la iglesia soporta la persecución y no ha negado la fe. Y su pecado es retener a personas de doctrina apartada de la Biblia. Aquí el arrepentimiento habla de expulsar, de no retener a personas con doctrina que permita el pecado, con doctrina que diga que el dinero puede comprar el favor de Dios. Por tanto, arrepiéntete, quiere decir expulsa a esa gente de la grey. Debemos entender que nosotros somos un hospital de personas arrepentidas, que reconocemos nuestros errores, pero que no podemos solapar a personas que todavía los continúen practicando, aún a sabiendas que es pecado y que eso ofende a Dios. ¿Qué pasa si la grey no expulsa a estas personas de doctrina errada? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Usted quiere ganarse de enemigo a Jesús? Pienso que nadie. Nadie quiere pelear contra el león de la tribu de Judá. Y esto nos llama a ser una iglesia pura doctrinalmente, donde se siga la Biblia y se obedezca todo mandamiento del Señor, por más pequeño que sea. Una vez que tú expulsas, porque la iglesia de Pérgamo expulsa a estas personas de doctrina diferente, nos dice el Señor que dará de comer del maná escondido, un alimento especial y un alimento único, y nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El Señor nos ha prometido darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no envejezca, un cuerpo glorificado, como lo vimos en la tierra, en el cuerpo del Señor Jesucristo después de la resurrección. Y ese cuerpo nuevo también se le va a dar un nombre nuevo. Mis queridos hermanos, la carta a Pérgamo habla de una iglesia valiente, una iglesia que soporta la persecución, pero permitía personas
que pecaban y que compraban el don de Dios o vendían el don de Dios por dinero. Y esto nos llama a nosotros a ser fieles a la palabra de Dios. Ser fieles a la palabra de Dios. No a lo que digan los hombres, sino a lo que dice el Cristo de la gloria. Esta iglesia no se contaminó, a pesar de que había una gran idolatría y un altar a Zeus de dimensiones impresionantes, del tamaño de un edificio, tanto así que el Señor le llama trono de Satanás. Yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Quieres ser fiel a la palabra de Dios? Mi querido hermano, Dios lo bendiga, porque el Cristo de la gloria conoce nuestra vida y pensamientos. Amén. Amén.